que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Necesitamos escuchar tu palabra. Ella está delante de nosotros. Rogamos que tú la expongas y que tú nos ayudes y nos enseñes a través de ella en el nombre de Jesús en esta mañana. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos entonces a Mateo, al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 al 31. Gloria al nombre del Señor. Mateo 14, 28 al 31. Alabado es el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. 14, 28 al 31. Amén. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor en esta mañana. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gloria al nombre del Señor para siempre. Cuando nosotros vemos este pasaje, que por supuesto es un pasaje más amplio, va del versículo número 22 y dice: Jesús anda sobre el mar, hasta el versículo número 33. Pero hemos querido en esta mañana meditar en estos tres versículos, 28, 29, 30 y 31, estos cuatro versículos, porque hay algo especial de Dios en esta mañana que Dios quiere hablar a nuestras vidas, amados hermanos, y lo vamos a ver. Pedro, los discípulos se subieron a la barca por orden de Jesús. Jesús los había mandado a ir a la otra ribera, se subieron en la barca, pero dice que cuando ellos se subieron a la barca para ir a la otra ribera, a la otra orilla del mar, dice la palabra del Señor aquí también que Jesús fue a orar. Jesús fue aparte a orar. Mientras ellos estaban en el mar, Jesús estaba orando. Pero ahora Jesús terminó de orar y se les aparece en el medio del mar, encima de las aguas. Y ellos creen que es un fantasma, se asustan y tienen mucho miedo. Los discípulos tenían mucha inseguridad, mucha incredulidad y mucho miedo, generalmente en casi todos los momentos de su vida, mientras anduvieron caminando con Jesús, antes de ser llenos en Pentecostés del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora vemos a un Pedro que, como siempre, con el ímpetu que lo caracterizaba mientras estaba ahí con Jesús, se atreve mientras ellos están gritando y diciendo: es un fantasma. Y Jesús le dice: tengan ánimo, no soy yo, no temáis. Pedro se atreve y a través de ese ímpetu, como le decía, que él tenía, de esa decisión, de esa sanguinidad que había en su vida, Pedro le dice, gloria al nombre del Señor, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Aquí hay un desafío de Pedro a Jesús. Aquí hay varias cosas que nosotros podemos inferir en esta mañana, en este pasaje, en estos versículos. Y la primera es, amados hermanos, la siguiente: Pedro de cierto modo desafió a Jesús. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado, Dios no es tentado de nadie. Dios no tienta a nadie, pero no puede ser tentado tampoco por nadie, dice la palabra del Señor. Y de cierto modo Pedro lo desafió. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya sobre las aguas, permite que yo vaya sobre las aguas. Tú estás caminando y yo puedo hacerlo también. Y entonces vemos a un Pedro que no sabe lo que está diciendo, pero está hablando. No sabe lo que está hablando, pero le está diciendo a Jesús: si eres tú, no hay problema, yo voy. Y entonces, pero le está pidiendo, le está como de cierto modo pidiendo permiso a Jesús. Está diciendo: si eres tú, déjame ir sobre las aguas. A veces nosotros no sabemos ni lo que estamos hablando con Dios, pero lo decimos. Y Dios mide cada una de nuestras palabras, porque Dios está con su oído atento a lo que nosotros escuchamos. Hace unos días meditábamos en un pasaje de la palabra del Señor. Y la Biblia dice, y eso tiene que preocuparnos mucho en este tiempo, que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta después al Señor, vamos a tener que dar cuenta al Señor en un futuro, después en la presencia del Señor. Y a veces no medimos, repito, las palabras, pero Jesús sí las mide bien. Y Pedro no sabía, hermano, lo que estaba diciendo tristemente. Él no quería hacer algo malo, pero él sintió ese deseo y le dijo: Señor, si eres tú hoy, déjame ir a ver que yo voy a caminar también sobre las aguas. Y entonces Pedro se lanza. Pero aquí hay algo importantísimo. Dice que cuando Pedro desciende de la barca, ya andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice que al ver el fuerte viento, dice la palabra del Señor aquí, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces empezó a gritar: Señor, sálvame.
Aquí hay una verdad espiritual escondida muy importante para nuestra vida, para Pedro y para nosotros en esta mañana. Hermano, Pedro desafía a Jesús y Jesús acepta el desafío. Jesús sabía lo que iba a suceder, pero Jesús dijo, no importa, a veces nos sucede así a nosotros también. Nosotros estamos orando de cierto modo, le decimos algo al Señor, no sabemos de lo que estamos hablando, pero Dios dice, no importa, ven, atrévete, hazlo, que de todos modos mi misericordia se renueva cada mañana sobre tu vida y yo voy a tener misericordia y te voy a sacar del problema. Pero es para que tú aprendas que tienes que medir bien y que tienes que hacer algo que vamos a ver más adelante para que no falles, para que no te hunda en las aguas del mar de este tiempo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y ahora Pedro dice que pone la mirada en el viento, mira el viento. Ahora, en este lago de Genesaret, el viento en todo momento era contrario. Incluso en los primeros versículos, cuando comienza el pasaje, dice que había un viento contrario muy fuerte que lo estaba azotando. Y en el vaivén de las olas estaba la barca moviéndose. Y entonces Pedro, al sentir ese viento tan fuerte contrario sobre él, ¿qué hace Pedro? Quita la mirada de Jesús y mira al viento, se asusta y mira al viento, o mira al viento no, porque el viento no se veía, pero cuando él lo siente, quita la mirada de Jesús y entonces se hunde y comienza a gritar, Señor, sálvame. Así nos sucede muchas veces en este tiempo nosotros, amados hermanos, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Aquí hay algo muy importante, les decía, miren, nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros, allá cuando vamos a Hebreos 12:2, dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en el versículo 1, despojémonos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y de todo el peso que nos asedia. Dice ahora, y pongamos los ojos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahora, Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Él caminó y dijo, Señor, y el Señor dijo, ven. Cuando él fue, él estaba mirando a Jesús. Pero hay un viento contrario que lo hace quitar la mirada de Jesús y ubicarse en lo que él está viviendo humanamente en ese momento. Eso te sucede a ti, me sucede a mí en este tiempo. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos que poner la mirada en Cristo y tenemos nuestra mirada en el Señor, de hecho. Porque si no estuviéramos aquí, porque si no hubiéramos permanecido hasta aquí. Nosotros miramos a Cristo y nuestra mirada está puesta en el Señor. Pero los vientos de la vida que son tan contrarios, que son las pruebas, las enfermedades, las situaciones, las pérdidas de familiares, todo lo que viene en contra nuestra, la guerra del enemigo, todo lo que nos está sucediendo hoy diariamente, día a día, todo ese es el viento contrario que está en el mar. ¿Cuál es el mar? El mundo en que estamos viviendo. Ese mar representa el mundo trayendo a nuestra vida espiritual en que estamos viviendo. El mar es el mundo que nos rodea. Y nosotros estamos sintiendo un fuerte viento contrario, que es todo lo que nos está amenazando hoy en día. Todos, llámese prueba, les decía, enfermedad, situaciones, pesares, no sé, incredulidad, todas las cosas que vienen a nuestra vida que nos afectan, así como la guerra tan grande que el enemigo nos está haciendo diariamente a los hijos de Dios. Todo eso es el viento contrario tan fuerte que sentimos. Y de momento nosotros decimos, Señor, no importa, yo voy a seguir adelante. Señor, yo quiero esto, voy a hacer esto. Y Cristo nos dice, ven, yo estoy aquí, yo soy, no temáis, yo no soy un fantasma, soy yo, Jesús, ven a mí. Y nosotros nos lanzamos, pero inmediatamente que nos lanzamos y vamos hacia Jesús, es tan fuerte el viento contrario que puede más que nosotros, que quitamos la vista de Jesús y entonces tratamos de ubicarnos en el viento. Las circunstancias nos hacen mirar al viento, a esas circunstancias que nos están afectando tanto. Y hay una palabra que yo quiero usar para describir esto en esta mañana, que es la palabra distracción. Pedro distrajo la mirada de Jesús. Pedro sintió temor en ese momento por el fuerte viento contrario y se distrajo y quitó la mirada de Jesús. Así nos está sucediendo muchas veces a nosotros, amados hermanos, cuando nos distraemos, cuando estamos concentrados en la relación con Cristo, cuando vamos caminando bien con Jesús, pero de pronto viene un fuerte viento contrario a través de una prueba, de una enfermedad, de una palabra que alguien nos dijo que nos hizo sentir mal, de cualquier tipo de guerra que viene de parte del enemigo, de las circunstancias que nos rodean, y en ese momento nos distraemos y quitamos la mirada de Jesús. Y ponemos la mirada ¿en qué? En el fuerte viento contrario que ha venido sobre nuestra vida, que es la circunstancia que nos está rodeando en ese momento. Y ahí es que nosotros nos hundimos. Inmediatamente que Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió. Nosotros tenemos que entender en esta mañana que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Pero ahora viene a continuación
una palabra que nos deja dudando de lo que estamos diciendo de cierto modo. Dice que al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora yo puedo preguntarme entonces en esta mañana, bueno, si yo estoy diciendo que él se distrajo y quitó la mirada de Jesús, ¿por qué entonces Jesús le dice ahora a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, o es la fe o él se distrajo. Te voy a explicar en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy seguro de lo que estoy esperando y estoy convencido de que aunque yo no lo vea, va a venir porque Dios me lo ha prometido. Y esa es mi fe en Cristo. Esa es la definición más exacta, más grande y más real y más perfecta que hay de la fe. No hay una sobre la faz de la tierra que no sea esta que dio Jesús, que dio el Señor en su palabra en Hebreos 11:1. Ahora, como la fe es pues esa certeza y esa convicción, y yo estoy seguro de todo eso, ¿qué sucede con esto? A Pedro le faltó la fe. ¿Por qué? Porque se distrajo. Cualquier distracción mía me puede hacer perder la fe, puedo menguar en la fe. En el momento que yo quito la mirada de Cristo y me ubico en esa prueba que viene sobre mi vida, que en ese momento está siendo tan grande como un fuerte viento contrario sobre mi vida, entonces yo me concentro en esa prueba, me concentro en la circunstancia y quito la mirada de Jesús, y ahí me falló la fe. Aquí está la relación que existe. La fe está ahí, pero en cuanto yo me distraigo y quito la mirada de Jesús, ya mi fe hizo así, se me desvaneció, porque entonces ya mi fe dejó de estar en Jesús y yo me concentro en la situación contraria que viene sobre mi vida. Y es importante que entendamos en esta mañana que nosotros tenemos que medir primero nuestras palabras, para ir ya resumiendo lo que empezamos del principio, medir nuestras palabras con Cristo, estar en comunión íntima con Dios permanentemente para poder tener el discernimiento espiritual, para ver lo que viene y lo que no viene de Dios, para tener la visión de Cristo, la visión esa que necesitamos nosotros, esa visión espiritual, tenerla también, y tener la sabiduría que viene del cielo, como dice Santiago en la epístola de Santiago. ¿Para qué? Para nosotros estar claros de que todo lo que hablamos con Cristo es la voluntad de Dios. Y te voy a decir, me voy a atrever a decirte más en esta mañana, no era la voluntad de Dios que Pedro caminara sobre las aguas. Esto fue un atrevimiento de Pedro. Jesús lo sabía, se lo permitió, porque Jesús tenía la misericordia para extenderle la mano y sacarlo, porque fue una enseñanza que le dio. Porque el viento era contrario, pero el único que ha podido caminar sobre las aguas es Jesús. Y ningún hombre puede imitar lo que Jesús hace. Aquí hay otra enseñanza espiritual para nuestra vida. ¿Cuántos han imitado? Conocemos el ilusionista este famoso que existió, que existe, no sé, que hizo una imitación de caminar igual que Jesús sobre las aguas en una piscina, y después se descubrió que era un fraude, que era una mentira. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que Jesús ha hecho. Nadie puede hacer lo que Jesús hace, y nadie puede hacer lo que Jesús hará. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pedro lo trató de imitar. No juzguemos a Pedro, cualquiera de nosotros lo hace. Muchas veces queremos saber más que Dios, hablar más que Dios, hacer más cosas que Dios en nuestro deseo humano de resolver nuestros problemas. Pero tenemos que entender, cuando entonces quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en el fuerte viento contrario que vino a nuestra vida, precisamente por ese atrevimiento nuestro de no dejar que Jesús nos guíe, de no dejar esperar a ver qué es lo que trae Jesús. Jesús se apareció en el mar, hermano, y algo iba a hacer Jesús con ellos. Pero a Pedro no le alcanzó. A Pedro se le desbordó el espíritu sanguíneo ese que tenía, el temperamento sanguíneo, y se atrevió y le dijo esto, y vino la consecuencia de esto. Pero qué bueno que cuando pasa todo esto en nuestras vidas, al final no nos vamos a morir espiritualmente. Al final hay una enseñanza para nosotros que nos aprende a pasar la página, nos enseña a pasar la página, a escalar, a subir un nuevo escalón en esta escalera hacia el cielo y seguir adelante. Amén. Esa es la enseñanza de Cristo para nosotros en esta mañana, del Señor para nosotros en esta mañana. Que sea lo que sea que nos suceda, por quitar la mirada de Jesús, distraernos y ponerla en el fuerte viento contrario en lo que venga a nuestra vida, ahí está Jesús para socorrernos, amén, para levantarnos con su la diestra de su justicia, como dice su palabra, y decirnos, no te preocupes, yo te salvo, pero hombre de poca fe, ¿por qué quitaste la mirada de mí? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te atreves? Deja que yo te guíe. Esto no es cuestión de tuya, es cuestión mía, que soy el responsable de tu vida. Amén. Y eso nos dice el Señor en esta mañana.
Vamos a orar. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque es bueno escuchar tu voz, pero más que todo es necesario. Necesitamos escuchar tu voz. Ella es nuestra norma, nuestra regla de fe y conducta, y tu palabra es la que nos enseña, la que nos guía y nos dirige cada día. Ayúdanos, Señor, a no quitar nunca la mirada de ti, a no distraernos y mirar el fuerte viento contrario en este inmenso mar de la vida que nos rodea, Señor. Glorifica tu nombre y permite que aun cuando quitemos la mirada, ahí esté la diestra tuya para sostenernos, levantarnos y hacernos seguir caminar en este mundo, en este tiempo que nos ha tocado vivir, hasta entrar contigo a la Canaán celestial, Señor. Amén. Te damos muchas gracias en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.